Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas noches, mis amados hermanos. Muy buenas noches. Dios me les bendiga en esta noche. Reciban un cordial saludo de parte de la Iglesia Filadelfia, Palabra de Salvación. En esta noche les damos un caluroso saludo, deseando que se encuentren bien de salud, que todo esté conforme a la voluntad de Dios en sus vidas en esta noche. Queremos también darle un saludo muy especial a los hermanos y amigos que están fuera de Colombia, los que están en Estados Unidos, en Ecuador, los que están en Venezuela, los que están en diferentes partes del mundo y que están viendo esta transmisión. Dios los bendiga de una manera sobrenatural en esta noche. Y bueno, con nuestro corazón queremos también invitarlos para que se unan a este sentir de esta noche de escuchar la palabra de Dios, amén, de adorar al Señor y de escuchar sus enseñanzas, porque a través de la palabra de Dios es que nuestras vidas toman sentido y toman un rumbo en el cual pues es lo que Dios anhela y desea para nuestras vidas. El Salmo 32 dice que te haré entender y te enseñaré el camino por el cual tú debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Entonces en esta noche yo los invito para que ese camino que Dios nos quiere enseñar, ese camino para que Dios nos quiere guiar y encaminar día tras día, pues tratemos al máximo de seguirlo, al máximo de tener pues como ese rumbo, esa dirección y ese anhelo de seguirlo, amén. Dios los bendiga a todos y los invito para que leamos el texto bíblico en esta noche y los invito para que vayamos al libro a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, amén. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Vamos a volverlo a repetir. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta noche, entonces, aquí la carta que Pablo le escribe a los romanos nos habla de que nosotros muchas veces oramos, pedimos al Señor y no sabemos hacerlo, no sabemos dirigirnos a Dios, no sabemos enfocar nuestra oración a Dios como Él anhela, desea, porque casi siempre nosotros en nuestra oración es una oración ya como afanada, una oración como
ya angustiada, una oración es como para allá, como que ya queremos las cosas, o una oración que de pronto va mal encaminada. Pero dice aquí el apóstol Pablo, dice, no sabemos pedir como conviene, pero tenemos un ayudador, y ese ayudador se llama el Espíritu Santo de Dios, y Él intercede por ti, intercede por mí. Muchas veces nos arrodillamos y oramos en nuestras propias, en nuestra mente, oramos con nuestras fuerzas, oramos con lo que queremos, oramos con lo que anhelamos, pero quizás esa oración no le está agradando al Señor. Entonces dice que el Espíritu intercede de una vez, y dice que Él intercede por nosotros, y Él clama al Padre, y coge esa oración que nosotros estamos haciendo de corazón, cuando la hacemos de corazón, y la lleva al Padre, y lo hace con gemidos indecibles. Y así es como debemos clamar nosotros, con gemidos indecibles. Entonces, en esta noche yo los invito, no es para que dejemos de orar, sino para que cuando nos arrodillemos acordémonos que nosotros a veces no sabemos hacerlo, pero tenemos un ayudador, un consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Acuérdese que el Espíritu de Dios guió a nuestro Señor Jesucristo también en el desierto. Él también le dio palabra, Él lo guió al desierto. Ahora, si lo hizo Él y si lo hizo con Él, pues mucho más lo va a hacer con nosotros, que somos humanos y que estamos a veces en nuestra humana debilidad, anhelando cosas a veces, o haciendo oraciones a veces afanadas, angustiadas, que no convienen. Bueno, yo los invito entonces para que en esta poquita reflexión, para que adoremos y glorifiquemos el nombre del Señor. Pero antes vamos a orar, vamos a hacer una oración a Dios. Padre, tu palabra dice que nosotros, Señor, no sabemos pedir, y que a veces no pedimos como no conviene, Señor. Pero tú dices que tú envías, Señor, al Espíritu Santo para que nos ayude, para que interceda por nosotros, para que nos dé esa guianza, para que coja esa oración y la convierta en bendición, para que esa oración angustiada muchas veces que nosotros hacemos, tú la lleves al trono de la gracia en olor fragante ante Dios, y así el Padre Celestial nos pueda contestar. Por eso, amado Dios, en esta noche rogamos que tu Santo Espíritu esté intercediendo por nosotros, Señor. También en la oración cantada que vamos a realizar en esta noche, Dios, que tú la tomes, Espíritu Santo, y que esa oración suba como olor fragante al trono de Dios, al trono de la gracia, Señor. Y que lo que hagamos hoy te agrade, Señor, que esa oración, que esa alabanza, que esa adoración, Espíritu de Dios, tú la conviertas y llegue con ese olor que agrada a nuestro Dios. Por eso, Padre, en esta noche, Señor, queremos adorar, glorificar, exaltar y bendecir tu nombre, Dios, porque tú eres bueno. Hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, hasta aquí nos has traído, Padre, a pesar de todo, a pesar de nuestras debilidades, Señor, a pesar de que quizás no damos el tiempo suficiente que tú mereces, Dios, pero tu misericordia es grande, Señor. Tu misericordia es eterna, tu misericordia es fiel, Señor. Así, Señor, como hiciste con tu pueblo Israel allá en Egipto, Dios, que ellos estaban, Señor, en un mundo de servidumbre, en un mundo de pecado, en un mundo de contaminación, pero tú guardabas a ese pueblo, porque era un pueblo que tú sabías y conocías el corazón de ellos, Dios. Por eso en esta noche, Señor, sé que tú conoces el corazón de mis hermanos, de mis amigos que están escuchando esta prédica, Señor, y que tú vas a convertir, Padre Santo, cada corazón que se acerca a ti contrito y humillado, cada corazón que se acerca a ti, Señor, con un corazón sediento, con un corazón anhelante de ti, Señor. Como dice tu palabra, como el siervo busca por las corrientes de las aguas, Señor, así clama nuestro corazón, así clama mi alma, Señor, por ti. Gracias, Dios, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de mi Señor.
Amén y amén. Ahora los invito, hermanos, para que adoremos al Señor con la oración cantada. Dios les bendiga. Sí, amado Señor, Dios Todopoderoso, eterno, santo, tú que reinas, Señor, y vives para siempre y por todos los siglos de los siglos. Te honramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos todo honor y toda gloria porque tú eres el Dios soberano y eterno, el que reina, el que vive por todos los siglos de los siglos, Señor. Gracias te damos por este tiempo nuevamente, amado Dios, en que podemos honrar, en que podemos glorificar, en que podemos exaltar y bendecir tu santo nombre. Señor, queremos adorarte con un corazón sincero, con un corazón humilde y lleno de gratitud nuevamente. Este es un tiempo precioso, Dios mío, que tú nos das para como comunidad cristiana, como iglesia de Cristo, Señor, honrarte, bendecirte, darte honor y darte gloria, papá. Te honramos, Señor, y te glorificamos. Te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor. Tú eres el Rey eterno. Tú eres el santo y el soberano, el que reina y vive para siempre, Señor. La gloria y la magnificencia son tuyas, oh Dios, tú que reinas. Tú que vives por todos los siglos de los siglos, Señor, eres santo, eres eterno, y toda la gloria te pertenece a ti, Señor. Señor Jesús, yo sé.
Padre amado. Gloria a ti, yo daré gloria, lo haré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús, Señor, Señor Jesús, Señor, Señor Jesús. Sí, amado Padre, te bendecimos, te glorificamos y te damos todo honor, Señor. Tú eres el que reinas y vives por siempre. Y nosotros dichosos venimos delante de tu presencia para honrarte, porque tú eres el dador de la vida eterna. Tú eres nuestro Salvador y Señor, y no hay otro Dios fuera de ti. Bendito sea tu nombre, y alabado seas, poderoso Rey. Toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor, es para ti, Padre. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma y mi ser, descansa en ti, puedo ser
Qué bueno es adorarte, Señor. Qué bueno es buscar tu rostro y tu presencia y saber que tú estás en medio de tu pueblo, de tu iglesia que adora y glorifica tu nombre. Señor, si tú no nos llenaras cada día de tu espíritu, de tu gracia y de tu amor, nuestra vida no tendría sentido y caminaríamos, Señor, de una manera totalmente diferente y mundana, Dios mío. Pero con tu poder, con tu mano de amor y misericordia, estamos seguros en ti, Señor. Te honramos y te bendecimos. Y es el anhelo de nuestro corazón que todos en este momento, tu iglesia, esté buscando tu presencia, Dios mío, la unción soberana de tu Espíritu, Señor. Por eso te adoramos y por eso también alabamos y magnificamos tu santo y precioso nombre, Señor. Dale la gloria al Señor, hónrale, bendícele con todo tu corazón, con un corazón humilde, sincero, lleno de gratitud, lleno de gracia y lleno de todo lo mejor. Dale la gloria y el honor al Señor. Señor, aleluya. Qué bueno es adorarte, Señor. Qué bueno es bendecir y glorificar tu nombre y estar en tu presencia, Señor. Porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia con todos los que invocan y glorifican tu nombre. Aquí estamos como iglesia, Señor. Bendícenos y bendice a todos nuestros hermanos que están al otro lado de esta transmisión, Dios mío, para que todos adoremos, glorifiquemos y recibamos tu bendición, tu mano de amor y de misericordia, porque todos te necesitamos, Señor, en lo espiritual, en lo físico, en lo material,
en todo nuestro diario vivir, en lo afectivo, en lo económico, bueno, en todo, Señor. Necesitamos que tu mano de gracia, de amor y de misericordia inunde y llene lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Gracias te damos por este tiempo, amado Padre Celestial. Amén, Señor. Amén. Gracias damos a Dios por su infinito amor, por su grande, perfecta, gloriosa y eterna misericordia. De verdad, hermanos, que es muy agradable y delicioso estar los hermanos juntos adorando y glorificando el nombre del Señor, aunque estamos de esta manera virtual, hermanos. Sin embargo, creo firmemente que todos los que estamos adorando sentimos exactamente lo mismo y queremos lo mismo, y honrar y bendecir el nombre del Señor, y eso hace que nos sintamos contentos, eso hace que nos sintamos llenos de gozo para poder adorar, para poder glorificar, para poder bendecir y exaltar el nombre del Señor. Así que un abrazo y beso santo para toda la congregación de hermanos, de hermanas, de jóvenes, niños, de adultos y ancianos. Le damos gracias a Dios por su infinito amor, le damos gracias a Dios por su infinita misericordia, y le decimos al Señor que aquí estamos porque queremos honrar, porque queremos bendecir, porque queremos glorificar y porque queremos exaltar su santo, precioso y eterno nombre. Así que, hermanos, nuevamente en esta preciosa noche podemos seguir adorando y bendiciendo al Señor, porque tenemos en lo profundo de nuestro corazón el querer hacerlo, y porque cada vez el Señor es precioso para nuestras vidas y nos llena de su gracia y de su gloria, y su bendición es sobre nuestra vida diaria, sobre nuestras labores, sobre las labores de nuestros hijos en sus colegios, de los muchachos, los nietos. Bueno, el Señor está en medio de nosotros. Él salvará, Él callará de amor y nos llenará con cánticos, dice la palabra del Señor por allá en Habacuc, hermanos, en Sofonías, perdón. Y eso es real. El Señor está en medio de todos aquellos que invocan, adoran y glorifican el nombre del Señor. Así que nuevamente, hermanos, un saludo muy grande, especial para la iglesia Filadelfia, Palabra de Salvación, para todos los que en esta noche se están conectando a esta transmisión, para todos los familiares que se conectan en una y otra parte, no solamente aquí en Colombia, sino de partes del mundo, como Estados Unidos, Ecuador. Y bueno, hermanos, de verdad que el deseo de nuestro corazón sencillamente es compartir una palabra de fe, de confianza, de salvación, de amor. Así que vamos entonces a ir a esa bendita palabra del Señor, pero sin antes anunciarles que a lo último de nuestro culto pues estaremos orando por cada una de las peticiones, que usted tenga su Biblia allí a su mano, y que le recuerdo siempre, no solamente por este tiempo, sino que siempre esté su Biblia todos los días, sacándole de allí una lectura y pidiéndole al Señor su bendición y su revelación, hermanos. Así que vamos a ir entonces a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, y vamos a ir al capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 10. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo y Precioso Espíritu. Y Él
os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para nosotros en los siglos venideros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén y gloria a Dios. Precioso eres, Señor, eterno y glorioso, santo y soberano es tu nombre. Agradecidos ya por la lectura de tu palabra, porque hemos podido adorar y glorificar tu nombre en el cántico de adoración y de alabanza, porque hemos podido ya compartir la apertura del culto, todo lo que hacemos en esta liturgia. Pero Señor, convencidos de que lo hacemos para gloria y honra de tu nombre y deseando tu bendición, tu mano de amor y de misericordia para nuestra vida, Señor. Así que, amado Dios, aquí estamos nuevamente. Llénanos con tu Espíritu, háblanos a lo profundo del corazón, Señor, y ayúdanos a realizar en nuestras vidas tu palabra. Porque, Señor, si no lo hacemos, pues en vano estamos escuchando, en vano estamos aprendiendo, en vano estamos desarrollando una vida cristiana, porque si no ponemos atención a tu palabra, pues nada somos. Así que ayúdanos, Señor, por favor, a todos nuestros hermanos, a ti, Señor, que escuchan tu palabra y tienen debilidad espiritual, Dios mío, que tu gracia, tu mano de amor y de misericordia esté sobre sus vidas, Señor. Te lo pedimos y rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor. Amén. En este párrafo que hemos leído de estos 10 versículos, hermanos, el Señor nos dice que cuando Él nos miró, nos recogió, estábamos graves. No teníamos el conocimiento de Dios. Tal vez por allá de vez en cuando nombrábamos a Dios por alguna situación. O tal vez en el colegio, cuando estábamos en clases de religión o algo, pues poníamos atención a las clases, pero salíamos al descanso y grosería va, grosería viene, y mal va y mal viene. Y por eso el Señor nos recuerda que así andábamos todos en otro tiempo, en ese mundo que nos arropaba, que nos tenía allí cautivos, esclavos de estas cosas, pero que por eso el Señor hizo que su amado Hijo Jesucristo, que Él mismo, hecho carne, viniera y muriera por nosotros para perdonarnos. Y aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice el Señor, por gracia sois salvos. Porque la gracia es un don, un regalo inmerecido de Dios para nuestra vida. Y el Señor dice, y el que la tome, no importa que haya hecho en su vida, si se arrepiente, confiesa su pecado y se aparta, pues alcanzará la misericordia mía, dice el Señor. Entonces, dice que somos salvos por medio de la fe. No es porque hagamos cosas de una actitud positiva y digamos, yo soy salvo, yo me voy para el cielo, yo no importa lo que haga, yo me voy para el cielo. No. Sencillamente el Señor dice, soy salvos por la fe. Por gracia, porque no merecíamos. Y por fe, porque ahora comenzamos a entender
que solo Dios puede hacer esa obra en cada uno de nosotros. Y esto dice y lo reafirma: sois salvos, pero única y exclusivamente por Cristo Jesús, que es el que llegó allí a la cruz y dio su vida por nosotros. Así que, amados hermanos, hoy nuevamente el Señor quiere dar un mensaje, nuestro Dios quiere darnos un mensaje, o quiere darle un mensaje a la vida, a la mente y a la conciencia de toda persona, creyente y no creyente, que esté afirmada o que esté medio afirmada, que esté más o menos débil o que esté bien. Pero el Señor quiere darnos a todos un mensaje para que entendamos lo que el Señor quiere decirnos. Y entonces nos dice que para hablarnos a cada uno en particular, usted puede llevar una vida honrada, puede merecer la estimación de sus semejantes por medio de sus talentos y habilidades. Tal vez puede haber brindado muchas satisfacciones a otras personas, a los demás. Puede tener una magnífica fortuna, puede tener cualidades morales, puede apasionarse por causas justas y luchar por la desigualdad social, distribuir todos sus bienes a los desdichados, hermanos, consagrar su vida a la beneficencia, participar de todos los oficios religiosos que estén a la mano, orar, ayunar, etcétera, cosas semejantes a estas. Pero déjame decirte algo: si el amor y la obediencia, producto de la fe, no es el gran móvil de sus acciones, lamentablemente tengo que decirle, porque la Biblia lo dice, que no está agradando a Dios. Porque es que hay personas que creen que la salvación llega por hacer buenas obras. Por eso aquí lo que leímos ahorita dice: no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se las dé de algo. No por obras. Las obras, lógicamente, hay que hacerlas porque es el conjunto de la fe. Pero no es primero las obras, y menos si no hay nada absolutamente de fe. Entonces podemos hacer todas estas cosas, pero tenemos que llegar a esa conclusión de que si no estamos con amor y obediencia, que es producto de esa fe, no estamos agradando a Dios bajo ninguna circunstancia. La Escritura entonces nos enseña claramente que no podemos ser salvos ni agradar a Dios si no es por la fe en el Señor Jesús. Recuerde que la Biblia dice: sin fe no podemos, es imposible agradar a Dios. Alguien puede hablar de Dios, pero no tener fe en Él. Y eso es imposible. Así no se le agrada al Señor Dios soberano y eterno. Entonces, quien rehúsa a creer en Dios está totalmente perdido, perdida. Puede que la persona diga: no importa, yo no creo y no me rehúso a todo eso. Bueno, puede hacerlo, pero eso no le agrada al Creador bajo ninguna circunstancia. Y por eso en los sermones pasados decíamos que la ira de Dios se desata sobre esa clase de personas. Es más, amados hermanos, usted no puede quitar por su propia cuenta ni uno solo de sus pecados. No, que yo hice unos males, yo mismo voy a hacer unas cosas y voy a darle, por decir, voy a caminar por una penitencia de 50 kilómetros, voy a caminar con los pies descalzos y ya con eso. No. Si usted no habla con Dios y le pide perdón a Él, no le está agradando a Dios. Y usted dirá: no, pero es que yo los pies casi que me los quitan por haber hecho esos 50 kilómetros así
para agradarle a Dios. No, a Dios no le agrada eso. La Biblia dice que a Dios le agrada un corazón contrito y humillado delante de Él. Es más, Él dice que para Él los sacrificios no tienen valor si no ponemos primero al Señor en nuestra vida. Entonces, decimos que no podemos quitarnos ni un solo pecado, ni cambiar el hecho de ser pecador, porque todos, la Biblia dice que todos hemos pecado y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esto solo lo puede hacer Dios, o sea, quitar el pecado a todo aquel o a toda aquella que cree en Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús fue el que murió. El Señor Jesús fue el que derramó su sangre. Fue el que fue a la cruz del Calvario. Y solamente, dice la Biblia, en Él hay salvación. Alguien dirá, entonces, agradarle a Dios es algo muy difícil. Es algo casi que imposible. Pero cuando nosotros miramos la Escritura y le damos una buena lectura y empezamos a tener entendimiento y rogándole al Señor que nos dé la revelación, pues déjeme decirle que es fácil agradar a Dios. Solamente que agradar a Dios se necesita de responsabilidad, necesita de buenos deseos, necesita de cambios, necesita de sujetarse. Disposición. De tener disposición hacia el Señor, de obedecerle. No es más. Pero el problema es que cuando miramos los mandamientos decimos, uy, no, esto no es que eso es lo que a mí más me gusta, entonces yo no puedo obedecer los mandamientos de Dios. Así que vamos a ver, hermanos, a través de la misma revelación de Dios, cómo poder agradarle a Él viviendo esta vida terrenal, que es una vida llena de conflictos, que es una vida llena de adversidad, de afanes, de problemas, de circunstancias que no son fáciles de sortear. Entonces, ¿cómo hacerle a todas estas cosas en nuestra vida terrenal? Y aún debido a la misma rebeldía humana, es por eso que hay una dificultad grande en verdaderamente poder agradarle al Señor. Entonces, vamos a mirar algunos punticos. Pueden haber muchos más, lógico, traté de sacar algunos, 4 y 2 negativos, digámoslo de esa manera, y los 4 de cómo entonces agradar, cómo agradamos a Dios. 1. Reconociendo la necesidad de Él. Escucha bien eso. Es que es difícil reconocer que necesito a Cristo. Vuelvo y repito, porque como seres humanos nos gusta hacer los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestra mente, los deseos de nuestro corazón. Entonces, por eso, una de las particularidades para agradar a Dios es reconocer la necesidad de Él, reconocer que yo necesito de Jesús, que sin Él mi vida no tiene sentido, que sin Él mi vida no tiene esperanza, que sin Él no tengo perdón de los pecados, que sin Él no tengo salvación. Y cuando yo puedo reconocer eso, entonces empiezo a hacer cosas que el Señor Jesús me dice en su palabra que debo de hacer para conseguir reconocerlo a Él, que Él es muy definitivamente necesario para mi vida. Hay muchos que creen en Dios, pero solo para cuando ya no hay otra salida. Escucha bien eso. Sí, yo creo en Dios, pero creen que lo pueden usar cuando ya no hay otra salida. Cuando ya han acudido a todas las cosas y de pronto dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Y entonces dicen, bueno, pues digámosle a Dios a ver si puede hacer algo por nosotros. Pero ya han acudido a sin número de cosas, incluso han podido acudir hasta el brujo. Y de último entonces dicen, no, pues tocará aquí con ese Dios que dicen.
o con el Dios que he creído, pero que no lo invocaba y que ahora lo necesito. Entonces, cuando ya se acaban esos recursos humanos para la solución de problemas, es cuando decimos, bueno, pues a ver si Dios me ayuda, porque ¿a quién más le puedo decir? Así que reconocer la necesidad del Señor Jesús es entender, escucha bien, es entender que Él se vuelve imprescindible para mi vida. Es decir, cuando hablamos de imprescindible, es que es vital, es insustituible. ¿Qué es lo que es vital? Es lo que da vida. Por decir, un ser humano tiene que saber que su sangre en su cuerpo es vital. Si por alguna circunstancia, por algún accidente, por alguna dificultad se empieza a desangrar, tiene que rápidamente hacer o que le hagan algo, porque esa sangre es vital para ese cuerpo. Y en momentos rápidos puede esa vida irse, fallecer, porque esa sangre es vital para el cuerpo. Igual, amados hermanos, cuando hablamos de reconocer al Señor, de saber que tenemos la necesidad de Él, entonces hablamos de que Él es imprescindible, es vital, es insustituible e indispensable. En otras palabras, no se puede vivir sin Él. Y alguien dice, no creo en Dios, pero yo vivo. No, es que estamos hablando de la eternidad. Aquí no estamos hablando de vivir sobre la tierra, porque hasta los animales viven sobre la tierra. Estamos hablando de una eternidad para siempre con Dios. Entonces, lamentablemente, hay creyentes que por temporadas viven sin Cristo. O sea, hay gente del mundo que viven sin Cristo, aunque de pronto creen en Él. Y hay creyentes, entre comillas, que viven por temporadas sin Cristo, que viven en temporadas sin Dios. Y alguien dice, pero ¿cómo es eso? Claro, usted mira a personas que han hecho su oración de fe, que inclusive se han bautizado, que llevan mucho tiempo yendo al templo a adorar como iglesia al Señor, que han sido miembros de la iglesia, que han sido miembros incluso de algunas cosas de la misma iglesia, como es la alabanza, o lideran para las damas, para los caballeros, o lideran como quieres, bueno, como diáconos. Y resulta que de pronto se tuercen por un mes, 2 meses, se van al mundo y vuelven a Dios. Y entonces es lo que decimos, que hay lamentables creyentes, entre comillas, que por temporadas viven sin Cristo. O aquellos muchachos solteros que de pronto resultaron que no se casan y viven una vida de fornicación allí. Y entonces esas personas pues son aquellas creyentes, entre comillas, que por temporadas viven en Cristo. O que dicen, voy a hacer una carita al aire por un mes, y viven de esa manera y creen poder volver al Señor, y resulta que el enemigo los está trayendo poco a poco, y muchos de esos personajes los hemos visto totalmente separados de la mano del Señor. De ahí la importancia, hermanos, que les sigo diciendo, de hacer que el Señor se vuelva imprescindible en su vida. Que todo lo que hacemos lo hagamos para gloria de Él. Y siempre estemos contando con Él, porque Él es la primera y la última palabra. Eso es ser imprescindible. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8 nos enseña lo siguiente. Proverbios 3, 5 al 8. Dice así, hermanos.
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y aquí viene y dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Quiero resaltar aquí, en estos 4 versículos, cuando el Señor dice, o el proverbista, lleno del Espíritu Santo, dice, de Dios, reconócelo en todos tus caminos. Todos, no son unos. No son los que tú quieres, no, todos tus caminos. Cuando estás en el matrimonio, cuando estás en el noviazgo, cuando vas al trabajo, cuando estás en la universidad, cuando estás en el colegio, cuando estás en esto, en aquello, en X o Y, dice, reconócelo en todos tus caminos, porque es que, vuelvo y repito, muchas personas lo reconocen de vez en cuando en ciertas cosas, y cuando ya vienen los deseos personales, dejamos de reconocer al Señor, hermanos. Y por eso el proverbista nos enseña esta situación, que hay que reconocer la necesidad de que yo necesito de mi Señor, de que yo no puedo caminar sin Él, porque al caminar sin Él, entonces voy a ser sabio en mi propia opinión. Y dejo de lado la opinión del que todo lo hace y del que todo lo sabe. Y de ahí voy a empezar a cometer yerros, errores y traspiés que me pueden llevar a perder lo que el Señor me ha dado y lo que tal vez he conseguido. 2. También podemos agradar a Dios buscándole en obediencia. O no podemos, debemos agradar a Dios, o para agradarle a Dios debemos buscarle en obediencia. El discípulo debe aprender de su maestro. ¿Amén? Y el Señor Jesús nos da el testimonio con la obediencia. Escucha bien, no parcial. Una obediencia total al Padre y al mandamiento recibido. Eso es importante verlo, hermanos. El Señor Jesús es nuestro ejemplo, y siendo el mismo Dios hecho carne, Él pudo haber hecho lo que Él quisiera en un momento dado. Pero Él siempre hizo lo que el Padre le mandó hacer. Él siempre fue obediente a lo que el Padre le decía. Es más, Él decía, yo hablo lo que veo hacer a mi Padre. Y digo lo que Él me dice que yo debo de decir. Es decir, Él decía, yo no hablo ni una palabra, ni hago ningún movimiento que el Padre no me haya dicho que lo haga. Sí. Yo quiero hacer algo por mi propia cuenta, no puedo, no quiero, porque soy obediente a mi Padre. Entonces, fuera de eso, no era una obediencia parcial, por momentos sí, por momentos no. Siempre fue una obediencia total al Padre y al mandamiento recibido. El Señor le decía a las personas de su tiempo, yo hago lo que el Padre me dijo que hiciera. Otra frase, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la del Padre que me envió. Eso decía el Señor, eso dice en su palabra. En Filipenses capítulo 2, versículo 8, son versos bien conocidos, pero que nos sirven para todo esto. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, hablando del Señor Jesucristo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay personas que dicen, no, pero es que obedecerle a Dios en todo eso es muy difícil. Eso es terrible, porque uno es un ser humano con sus pasiones, sus deseos y las cosas que uno desea y quiere y anhela. Pero el Señor Jesús, el mismo Dios hecho hombre, dice que se despojó de Él mismo
y estando en la condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para nosotros los que creemos, el Señor nos está diciendo: ¿quieres ser verdaderamente mi hijo? ¿Quieres verdaderamente buscarme en obediencia? Entonces tienes que hacer lo que yo te digo hasta el día de tu muerte o hasta el día de mi venida. Pero si fallas antes, una hora, media hora antes, dos días antes, después de haber vivido en mí 50, 30, 25 años, pues no te vas conmigo. Así de sencillo es lo que está diciendo el Señor. Porque vuelvo y repito, en el ejemplo del Señor Jesús, al llegar a la cruz del Calvario, dice que se humilló a sí mismo haciéndose obediente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la transfiguración? ¿Hasta la ascensión? ¿Hasta dónde? No, hasta su muerte de cruz. Hasta ahí el Señor obedeció, y dice que después el Señor, el Dios soberano, lo llevó y está sentado a la diestra del Padre, abogando por todos nosotros. Entonces, la obediencia es el acatamiento a la voluntad. Escuche bien, la obediencia es el acatamiento a la voluntad del que manda. Y en este caso es un pleno sometimiento al Señor, a Dios. Porque vuelvo y repito, esa es la definición de obediencia: acatamiento a la voluntad del que manda. A veces alguien dice, y aún cristianos, la esposa le dice, el esposo está hablando con alguien, me dice: no, yo a mi esposo, yo le acato lo que él me dice, pero que yo tenga que obedecerle todo, hijito, eso no está ni tibio. ¿Sí? Lógicamente, estamos hablando de que esa persona esté en Cristo también, ¿no? De hecho. Y entonces, amados hermanos, esto de la obediencia es importante, porque cuando hablamos de las cosas de Dios, quiere decir que estamos acatando la voluntad de Él, estamos acatando lo que Él manda, lo que Él dice, acatando lo que Él nos ha escrito en su palabra que debemos de obedecer. Pero uno habla con muchos cristianos: hermano, usted si hace esto, si hace aquello, si hace lo... No, pero yo no robo, yo no mato. No, es que es acatar totalmente la voluntad del Señor. Así que son muchos, es increíble, pero son muchos los que se resisten a estas cosas, y vuelvo por eso y repito y digo, aún cristianos o creyentes, entre comillas, amén, porque es lastimoso y a veces vergonzoso de ver cristianos que hacen cosas de mundanos. Ojalá ese no sea su caso, y si lo ha sido, pues poder arrepentirnos delante del Señor y hacer las cosas como Él dice, buscándole en obediencia. Hebreos capítulo 12, versículo 9 nos enseña. Hebreos 12, 9. Dice así la palabra del Señor. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Y los venerábamos, o sea, los honrábamos. Escucha bien esto, lo que dice la segunda parte del versículo. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Escucha bien eso. Qué importante esto que nos está diciendo este versículo de Hebreos capítulo 12 y 9. Tuvimos a nuestros padres, nos disciplinaban y aún así los honrábamos. O sea, bueno, me dieron mi muela porque me lo merecía. Y entonces, el Señor dice a través del escritor de Hebreos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque es que lo que Dios nos ofrece va
mucho más allá de la comprensión de lo que nosotros tenemos sobre esta tierra, hermanos. Entonces, si le obedecemos a Él, ¿cuánto no ganamos, hermanos? Y muchos cristianos, muchos creyentes llevan una vida, una doble moral inclusive, hermanos. Pero el Señor no quiere eso. El Señor nos ama y quiere que miremos bien esa condición, hermanos, y vivamos conforme a lo que Él nos dice, buscándole en esa obediencia. Punto 3. También agradamos a Dios dando cumplimiento a su palabra. Es que mire, la palabra del Señor no está dada, estos 66 libros, lógicamente, libros hay de historia, libros como los evangelios son parte, doctrina, enseñanzas del Señor para llevar una vida adecuada sobre esta tierra y para ir al cielo. Los libros proféticos que nos hablan de tantas cosas, hermanos, que fueron para ese presente o aún no se han cumplido. Pero todo esos 66 libros, hermanos, lo que hacen sencillamente es darnos una visión y un aprendizaje, hermanos. Pero con la seguridad de que si damos cumplimiento a esa palabra, vamos a ser salvos. Por eso, agradamos a Dios cumpliendo su palabra. Dios se agrada de aquellos o de aquellas que cumplen sus propósitos y su santa palabra. Es más, el creyente, hermano, el buen cristiano debe darse a la tarea de leer, de escudriñar, de entender y de buscar la revelación de la palabra de Dios para su vida. El creyente tiene que hacer eso. El creyente no puede esperar que llegue alguien y le ayude cada rato en esa situación, porque tiene la Biblia ahí a la mano. Sino que si tenemos la palabra, pues metámonos en ella. Eso no quiere decir que usted tiene que leerse un libro de la Biblia a diario. No, unos versículos. Un capítulo como mínimo. Que eso no se demora. Digamos, el más largo, que es el Salmo 119, que se demore harto, porque lo lea despacio media hora, harto. El resto no es así. Y a veces no lo leemos. Y por eso estamos diciendo que agradamos a Dios dándole cumplimiento a su palabra. Porque si yo leo la palabra, pues sé qué tengo que hacer. Si no la leo, como cuando voy a tomar un curso de conducción. Y quiero es simplemente conducir el carro, pero no, eso es que el semáforo en rojo y que la curva y que esto, a mí no me digan eso. Pues el día que salga a manejar el carro le van a poner infinidad de partes porque desconoce esa situación de cómo manejar en la vía. Y eso nos pasa también con el Señor, que a veces no cumplimos su palabra porque desconocemos y aún podemos decir que vivimos en Cristo. Por eso, Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 y 19 nos enseña el Señor así. Deuteronomio 17, 18 y 19. Y cuando se siente, esto habla de un rey. El Señor le habla al pueblo de Israel y dice, cuando tengan rey, porque él sabía que iban a pedir rey después. Miren lo que le voy a decir al rey que tiene que hacer. Le dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Qué hará con él? Y lo tendrá consigo,
y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Fíjese, eso se lo dice a un rey. ¿Cuánto más al pueblo en general? Está diciendo que para que un rey legisle bien, para que un gobernante pueda mirar a su pueblo y ver bendición a los que gobierna, entonces le dice, usted tiene que tener una Biblia y leerla cada 2 meses. No, leerla todos los días, le está diciendo al rey, todos los días. Cárgala contigo. ¿Para qué? Para que aprendas a temer a Dios. Porque cuando nosotros leemos la Biblia y queremos guardar su palabra, entonces eso nos da temor de Dios porque no queremos hacer algo contrario a lo que hemos leído. Pero muchos leen y dicen, no fornicarás, no adulterarás, no robarás, no matarás, no mentirás. Y sin embargo al tercer día están haciendo alguna cosa de esas o varias de las mismas. Y personas que conocen de la palabra, pero el Señor dice, si tú tienes mi palabra y la lees, pues vive lo que lees. No leas por leer. Porque ¿sabe qué? Es peor. El Señor dice por allá en Santiago, creo que es 3:1, donde dice que al que más sabe, más se le demandará. Leamos un momentico, me acordé de ese versículo. Santiago, creo que es 3:1. Más se le da, más se le demanda. Dice así, vea. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Qué está diciendo allí, hermanos? Que si usted es lector de la Biblia y no hace lo que en ella dice, se ha vuelto un maestro de la palabra, pero al no hacer lo que sabe que tiene que hacer, dice, recibiréis mayor condenación. Escucha bien eso. Por eso de ahí la importancia, hermanos, de poder honrar a Dios con la palabra, de dar cumplimiento a su palabra en nuestra vida, porque muchos cambian a hacer una oración de fe al Señor y a vivir en Él, pero terminan haciendo cosas de pecado, de mundo, y diciendo que se cambiaron de religión o que están mejor. No es eso. Es que hay que hacer lo que el Señor dice que debemos de hacer. Así que el Señor Jesús deja muy en claro sobre el aprendizaje y estudio de la Escritura cuando les habla a los 2 discípulos en el camino a Emaús. Ahí el Señor les deja en claro el valor de la Escritura, hermanos. En Lucas capítulo 24, versículos 27 al 32, mire, 27 y 32, perdón, no 27 al 32, 27 y 32 de Lucas 24. Dice así, y comenzando desde Moisés, o sea, el Señor empezó a explicarle a esos 2 discípulos, a Cleofas, dice ahí, y a otro, que iban para el camino de Emaús cuando el Señor ya había resucitado y nadie lo creía. Él se les aparece y les dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, el 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? El Señor los confrontó en eso. ¿No habéis leído? ¿No habéis escudriñado? ¿No sabéis lo que iba a acontecer desde tiempos antiguos y que yo mismo les dije para las buenas nuevas de salvación lo que iba a suceder? Es decir, les estaba diciendo, lo escrito es importante que ustedes lo lean, lo miren bien,
le pidan a Dios la revelación. Eso era lo que les estaba diciendo el Señor Jesús, porque vean, ellos tenían todos esos acontecimientos, pero parece ya que la palabra no hubiese llegado a lo profundo de su corazón. Entonces, por eso, qué importante es darle cumplimiento a la palabra. El Señor dejó su palabra no para tratar de vivirla o practicarla, hermanos. No, Señor. Repito, no para tratar. Es un mandamiento ponerla en práctica. Es para hacerlo, es para vivirla, no para tratar de hacerlo. Tal vez empezamos tratando de hacerlo, pero tiene que terminar haciéndolo. Porque si siempre y toda la vida está tratando, pues nada va a pasar. Punto 4. Agradamos a Dios cuando pedimos con sabiduría. Escucha bien eso. Agradamos a Dios cuando pedimos con sabiduría. El Señor se agrada de los o las que piden con sabiduría y de acuerdo a su voluntad. Mire, es que nosotros hemos puesto muchos ejemplos en la vida. Ay, Señor, es que esa muchacha me gusta tanto, Señor, que yo quiero que ella sea parte de mi vida. Y la muchacha, ay, es que ese muchacho allá en la esquina, es que es algo tan para mi vida, Señor, como sea, pero tráemelo. Pero ella sabe que ese muchacho anda en la droga, que ese muchacho anda en el alcohol, que ese muchacho es una rebeldía constante, que le pega a la mamá, que sí. Sin embargo, le está pidiendo al Señor que se lo traiga. Y entonces, eso es orar fuera de la voluntad de Dios, porque lo que primero debíamos de hacer es, Señor, cambia a esa persona. Y cuando la cambies, ahí sí miramos. Pero antes no tráemela como sea, no importa. Y nos atrevemos a decirle, Señor, si tú me lo traes así, yo lo arreglo. Tranquilo que yo lo arreglo. Yo lo cambio. Y eso es mentira. Por eso estamos diciendo que agradamos a Dios cuando pedimos lo que pedimos con sabiduría y de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que ese es el deseo del corazón de Dios, que pidamos sabiamente, hermanos. Y es así como podemos ser realmente bendecidos. Cuando Salomón pidió con humildad y reconociendo tu total dependencia de Dios, obtuvo, escucha bien, mucho más de lo que pidió. Alguien dice, pero el Señor él sabía que él después le iba a fallar. No, es que el Señor no se pone a pensar en lo que va a pasar después, sino da lo que el Señor en ese momento quiere dar. Y ya. Y ya el que la persona haga o deshaga con lo que el Señor hace es otra cosa muy diferente. Pero Salomón pidió y el Señor le dio mucho más de lo que él pidió. El creyente entonces debe entender que el Señor siempre está presto a nuestro pedido de oración, hermanos. Lo que pasa es que queremos es que nos responda como nosotros deseamos. Y no es así. El Señor responde como Él sabe que debe responder, porque Él conoce nuestro futuro. Y por eso responde a la manera de Él. Y qué bueno es cuando terminamos de orar y decimos, Señor, si de pronto no he pedido bien, pues ese es el deseo de mi corazón, pero si no es así, pues hágase tu voluntad. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan, no Juan, sino primera. Capítulo 5, versículo 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Porque cuando oramos en la voluntad de Dios, las cosas salen bien. Es más, si el Señor en su voluntad dice no, lo que estás pidiendo no es malo, pero tampoco te lo voy a dar. Y uno dice, bueno, Señor, si esa es tu voluntad, que así sea. Y pare de contar. Recuerden lo que el Señor le dijo a Pablo.
Pablo le dijo, le he pedido 3 veces por lo mismo y no me lo quiere conceder. Puso un aguijón en mi carne y ahí estoy pasando las duras y las maduras por ello. Y el Señor le dijo, bástate de mi gracia. Punto. Pare de contar. No más, Pablito. Tremendo, hermanos. Pero eso nos hace verdaderos hijos de Dios. Y punto 5. No agradan al Señor a los que viven conforme al mundo. Ya vimos 4 punticos de los que, o por qué o cómo podemos agradar al Señor. Hay muchos más, lógicamente, pero estos son muy importantes. Y ahora, no agradan al Señor los que viven conforme al mundo. El creyente que dice haber nacido de nuevo no puede practicar las obras de la carne. Jamás. Si las practica, no es creyente. Dice ser creyente, pero no lo es. Le puede decir a todo el mundo que es creyente, pero no lo es. En la práctica no lo será jamás, o a no ser que se arrepienta. Es decir, que se sigue contaminando con el mundo y está diciendo que ama a Dios. Y eso no es verdad, es una mentira. La naturaleza caída, escucha bien, la naturaleza caída, el pecado que hemos tenido o hemos traído desde atrás de nuestras vidas, debe dejarse totalmente en el pasado. Total es total, si verdaderamente queremos agradar a Dios, para así pasar a vivir una vida de santidad, pues sólo así podemos honrar a nuestro Dios. Es la única manera. Si no dejamos esa vida antigua, no honramos a Dios. Podemos decir que somos los duros del Evangelio, pero si no dejamos esa vida antigua, hermano, nada, absolutamente nada que ver. Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8 en la palabra de Dios para todos. Romanos 8, 6 al 8, la versión palabra de Dios para todos. Nos dice el Señor lo siguiente. Escucha bien esto. El que deja que sus deseos controlen su mente tendrá la muerte. ¿Estamos? Eso dice el Señor. El que deja que sus deseos controlen su mente tendrá la muerte. Pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su naturaleza humana, está en contra de Dios. Y si se niega a obedecerla, porque los que siguen su naturaleza humana no pueden agradar a Dios. Y yo no sé si usted ha visto en la iglesia del Señor personas que dicen que agradan a Dios, pero tienen naturaleza humana en su vida. Hacen cosas que no son de Dios. Hay fornicación, hay mentira, hay contienda, hay odio. Entonces, la Biblia dice muy claro, si hace esas cosas, no tiene a Dios. Tremendo, hermano. Y son cosas que el creyente debe de tener cuidado y decir, no, un momentico, esto el Señor nos lo está diciendo es para que reflexionemos y hagamos las cosas como Él quiere, hermano. El mundo y sus deleites siempre estará a la puerta de la iglesia del Señor. Escucha bien eso. Porque el enemigo ya tiene al borrachito, ya tiene al drogadito, lo tiene ya cogido. Él está esperando a la puerta de la iglesia del Señor para que todos aquellos que se le fueron para allá los vuelva a sacar. Eso es lo que él espera. Y de usted depende el quedarse en la iglesia del Señor o dejarse sacar del enemigo de las almas. Y ese enemigo o ese mundo está esperando, ¿sabe qué? Con paciencia que usted se devuelva para ver quién cae en sus redes. Él está con paciencia ahí, despacito, buena letra,
con sutileza inclusive tratando de nuevamente atraerlo a sus redes. Y B, decíamos, no agradan al Señor los que viven conforme al mundo. Y B, los que retroceden. Cuando está hablando de retroceder, ¿a quiénes se está refiriendo? A los hermanos en Cristo, a los hijos de Dios, a los que han conocido, que han hecho su oración de fe y han vuelto o vuelven atrás. Es muy triste y lamentable ver que alguien que ha caminado y ha degustado de la bendición del Señor ponga su mirada en lo que un día dejó atrás de pecado. Y empiece como, ay no, pero es que eso es lo que hablamos del pueblo egipcio, no, ay, pero es que ay, era tan bueno el pescado que nos daban. Y los puerros esos y las cebollas tan ricas que nos comíamos. Y, ay. Volvían al pasado y querían vivir más bien eso, pero ser esclavos. Entonces, en eso que un día se dejó atrás, el pecado y el mal proceder, se quiere volver. O sea, se quiere retroceder. Es más, a esta clase de persona le es muy difícil, aunque no imposible, lógicamente, volver al camino en el cual fue bendecido por Dios. Es diferente cuando una persona del mundo cae en pecado y vuelve y cae, a la que ya ha conocido y retrocede. Le va siendo un poco más difícil cada vez de volver al camino del Señor. Hebreos capítulo 10, 38 y 39, y con esto voy culminando, dice lo siguiente. Hebreos 10, 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. Pero nosotros, ya dice el salmista, el que escribe Hebreos, perdón, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es que el no retroceder preserva el alma, preserva la salvación. Ay, pastor, pero ¿cómo hace uno eso si es que hay tantas cosas afuera, en la calle, en otras partes, tantas tentaciones? Sí, pues tiene que vencerlas, porque a eso nos manda el Señor, a vencer la tentación para no caer en pecado, hermanos. Concluyo diciéndoles, si recibes al Señor Jesús en tu vida y en tu corazón, entonces debes buscar agradarle. Escucha bien eso. No es más recibirlo y desagradarle. No. Si lo recibes en tu corazón, haces tu oración de fe, entonces debes buscar agradarle en todo y conforme a su santa palabra. Pues de lo contrario, te voy a decir, estás perdiendo el tiempo. Ya, no, pastor, pues si yo estoy en ese proceso. Bueno, pues entonces lleva rápido ese proceso, pedir al Señor que te saque de ese proceso para que honres y glorifiques el nombre del Señor. Y eso se consigue arrodillándose y pidiéndole al Señor. Y que cuando tenemos tentaciones bravas en la vida, entonces podamos, como dice la Biblia, decir, huye a esas tentaciones, huye, corre, no te quedes ahí haciendo coqueteos a la tentación, sino huye. Reconoce que tu vida tiene necesidad del Dios único y eterno. Búscalo obedientemente. Como buen cristiano da cumplimiento a su palabra, porque es que sabe que a veces lo que deseamos es que los demás la cumplan. Eso estamos al tanto de lo que los demás la cumplan. Ay, ese hermano no sabe orar. Esa hermana no sabe alabar. Ese que se para en la puerta no sabe orar. Ese que no sé qué. No, hermano. Escucha bien. Que como buen cristiano demos cumplimiento a la palabra y siempre deseemos hacer la voluntad de Dios. Siempre, con humildad. Los que no practican estas cosas y otras más no pueden agradar a Dios, hermanos. Y por eso no tendrán parte con Él en su reino. Escucha bien eso.
Y nadie está diciendo que le estamos señalando y que le estamos juzgando. No, sencillamente lo que le estoy diciendo es que Dios quiere que tú seas algo y que por lo tanto debes saber agradar a Dios. Padre, precioso, soberano y eterno Señor, a ti y solo a ti damos la gloria y el honor, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre has sido, es y será tu misericordia. Ay, Señor. Tu palabra me enseña y yo lo creo allí en el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y no darás tu pie al resbaladero ni te dormirás. El que guarda nuestras vidas, Señor. Y te damos tantas gracias por ello. Porque tú estás al tanto de nosotros. Y Señor, te pedimos perdón si hemos hecho alguna cosa que no conviene. Tú sabes que no queremos consumir pecado. Guárdanos de toda tentación y ayúdanos a caminar conforme al designio de tu corazón, Señor. Yo bendigo a toda la iglesia y te ruego si alguien, Señor, esta palabra le ha tocado en el sentido de que tiene algunos errores de estos, tú le ayudes, tú le bendigas, tú le levantes, tú te glorifiques en esas vidas para que tengan, Señor, el poder, para que tengan, Padre amado, la fuerza de hacer y de vivir conforme a tu santa y perfecta voluntad, Señor. Ayúdanos a todos, porque, Señor, las fuerzas de pronto en un momento dado se pueden ir y pueden llegar las situaciones en que podemos caer tal vez porque el enemigo nos pone la zancadilla. Pero, Señor, líbranos de todo esto y ayúdanos para que cuando tú vengas nos halles haciendo así, adorando, bendiciendo, glorificando, exaltando tu nombre y estando en tu presencia cada día de nuestra vida. Bendigo a toda tu iglesia y ruego tu perdón, tu misericordia, tu mano de amor sobre toda la iglesia, para que, Señor, los que tengan esta clase de problemas de que hemos hablado y que te desagradan, Dios mío, puedan tener en su corazón el querer, el deseo, el anhelo de no seguir cometiendo aquellas cosas que te ofenden, Señor, y que te desagradan, Padre. Bendice, Señor, y guárdanos de todo esto en Cristo Jesús. Amén. Las peticiones de esta noche, Ángel Leiva da acción de gracias. Oh Señor, gracias por Ángelo. Gracias, Señor, por esta mujer, Dios mío, que ha puesto su vida en tu presencia. Y, Señor, ahí está metida contigo, ayúdala, bendícela, a ella, a su hogar, a todo lo que ella hace, Dios mío. Señor, que ella perdure hasta el fin del tiempo adorando y glorificando tu nombre, y que por la fe de ella llegue su esposo y su hijo también a los pies de Cristo. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. Señor, que lo que haga falta en su vida, el poder de tu Espíritu se lo dé, Dios mío, y tú le llenes de tu divina gracia, de tu divino amor, de tu misericordia eterna, Dios mío, y la levantes para gloria y honra de tu nombre. Luigi Leiva también da acción de gracias por la enseñanza. Padre, gracias por Luigi, él es hermano de Angeli, y son hijos de Esperanza Payares los dos. Amado Dios, bendice a este varón, a su casa, su vida, Señor, todo lo que hace. Él también está agradecido contigo y agradecido por la enseñanza, Señor. Que tu bendición lo tome y lo llene, Dios mío, para que hagan conforme a tu santa, perfecta y gloriosa voluntad. Porque no se trata de llenar una silla más en el templo, sino se trata de la salvación del alma para llegar al reino de los cielos. Por eso los bendigo, Señor, y pido que tu mano de poder y de amor construya en ellos una vida cristiana firme y poderosa, Dios mío. Te lo ruego y te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús.
también mi prima Esperanza Payares, mi hermana en Cristo, da acción de gracias por su amor y misericordia y pide por sabiduría. Señor, otra acción de gracias de tus hijos que anhelan honrarte y bendecirte y exaltarte, Señor. Gratitud hay en sus vidas y mucho más cuando su sierva Esperanza lo dice, porque sabemos, Señor, de dónde nos sacaste, de dónde la sacaste, Señor, y tu gracia y tu amor ha estado con ella, y ella simplemente tiene gratitud hacia ti. Bendícela más y más todos los días de su vida, a ella y a su casa. Señor, que tu misericordia nunca deje de ser en la vida de todos ellos. Y dale sabiduría y llena de entendimiento a ella, a Luigi, a Ángel y a todos, Señor, allí en ese hogar, Dios mío, en esa familia. Que tu mano de poder los ilumine y los llene, Señor, en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de mi Señor. Amén. Y amén. Saludamos a toda la iglesia Filadelfia, Palabra de Salvación en Bogotá, a los que se han unido a esta transmisión, a la familia. Hoy es que no tenemos los aparatos para poder definir quiénes han estado, pero sabemos que todos anhelan y desean de adorar y bendecir el nombre del Señor. A los que han estado, si mis hermanos estaban conectados en Estados Unidos, en Ecuador, bendiciones para todos, que la gloria del Señor los bendiga poderosamente, a los hermanos en Cristo, a las personas que han escuchado el mensaje, que han departido de la adoración y de la alabanza al Señor. A todos los bendigo en el nombre de Jesús y pedimos que la gracia del Señor inunde y llene nuestros corazones. Dios les bendiga poderosamente a todos. Y si el Señor quiere, el día domingo nuevamente estaremos honrando, bendiciendo, glorificando su santo, perfecto y precioso nombre. Y la iglesia que cree que Jesucristo es el Señor y que Él viene pronto, dice amén. Dios les bendiga.